Cedillo anda aquí en México y anda muy sacable punta, y anda muy bravito, y anda muy vestido de demócrata, y anda muy defensor del Poder Judicial, quien fue su verdugo en el 94-95. Y el Poder Judicial, como si estuviera en una relación tóxica, pues ya perdonó a esta persona y lo está dejando entrar en su vida. Pues bueno, Cedillo estuvo en el programa, bueno, no estuvo, fue entrevistado por Ciro Gómez Leiva, y Cedillo dice que la elección de jueces por parte del pueblo no es democrático porque dejará de ser independiente. O sea, cuando yo escuché esto de Ernesto Cedillo, me queda claro que estos discursos del Poder Judicial no se escribieron solitos. Detrás de estos discursos del Poder Judicial hay un grupo de personas apátridas que no están en México, que andan quién sabe por dónde, y nada más le están diciendo a Norma Piña, una persona que, con todo respeto, señora Norma Piña, porque después de tanto tiempo ya puedo decirlo, sí está muy limitada políticamente hablando, y al parecer no está sabiendo defender su poder judicial. Pues bueno, a raíz de aquí vamos a ver 3 videitos. Este es el primero. Ciro Gómez Leiva, la verdad es que sí lo puso en jaque. Y no estoy defendiendo a Ciro Gómez Leiva. Simplemente uno se da cuenta que Ernesto Cedillo y lo que dice Ernesto Cedillo simplemente es indefendible. En el sistema judicial. Algunos dirían, no, lo que esto hace es que el pueblo elija a los jueces y a los ministros de la Corte. Bueno, eso es una postura absolutamente demagógica. Si se estudia la reforma, claramente es un mecanismo para decirle a la gente, ustedes van a elegir los jueces, entonces eso es democrático. No, eso no es democrático. La Constitución y el funcionamiento de cualquier democracia dice que el Ejecutivo y el Legislativo deben cumplir sus funciones. Y una de esas funciones es asegurarse que se proveen los medios y las reglas para que exista un poder judicial independiente. Y una vez que ese poder judicial independiente existe, se le deja actuar. No se le intimida, no se le insulta, no se le amenaza. Y como efectivamente el Poder Judicial ha actuado en algunos casos importantes con independencia, ahora se trata no solamente de hacer una venganza, que es realmente terrible, es atroz, sino además decir de ahora en adelante, con una fachada de democracia, el Ejecutivo y el Legislativo van a controlar quienes aplican la justicia en nuestro país. Sí. Y eso, simplemente cuando usted tiene un partido oficial que se ha convertido este partido, que puede además manejar el Poder Judicial, se llama, en términos simples, tiranía. Ahí está. 3 cositas. 1. Habla de independencia del Poder Judicial. Me ha quedado claro que la independencia que buscan estos personajes en el Poder Judicial es única, es una nada más. Que esa independencia, que esa separación no se dé entre el Poder Judicial y ellos, que lo han manejado por décadas. Cedillo, entre líneas, nos acaba de dar a entender que el Poder Judicial no puede ser para el pueblo, no puede emanar del pueblo. ¿Por qué? Porque el Poder Judicial tiene que ser de ellos ayer, hoy y mañana. Triste, ¿no? Triste ver cómo les está doliendo que ahora el único poder que han controlado por décadas ya no les va a pertenecer. 1. 2. Democracia. Es bien interesante, fíjense, querer entender su concepto de democracia. Porque si nosotros entendemos la democracia, que son las mayorías, ellos dicen que no. Que las mayorías no son las democracias. Que la democracia vive en las minorías. Y yo me pregunto, si ellos hubiesen tenido mayoría, ¿estuvieran diciendo lo mismo? O replanteo la pregunta. Entonces, cuando ellos fueron gobierno, porque tuvieron mayoría en las urnas, entonces ¿no fueron gobiernos antidemocráticos? Chihuahua. Entonces se están contradiciendo solos. Porque dicen en el discurso
que las democracias no son las mayorías, sino las minorías. Están enredados, están hechos bolas, ya no saben qué decir ni qué hacer para tumbar la reforma al Poder Judicial. Pero bueno, la cosa no quedó ahí. Ernesto Zedillo tuvo una plática con Ciro de más de 20 minutos y dijo otra cosa bien interesante. Fíjense, Ciro le pregunta a Zedillo si ya se acabó la democracia en México y Zedillo dice que no, pero que viene la tiranía. Hasta Ciro Gómez Leiva, casi le dice, no manches, Zedillo. O sea, ¿es en serio? Fíjense, ¿eh? Sí, es genial esto. Pero, ¿y entonces, Ernesto, se acabó la democracia en México? ¿Se acabó el país? No, yo dije que es un alto riesgo, sí, pero que se han sentado las bases muy claras para, en vez de democracia, tener una tiranía. Que se está destruyendo una democracia que nos construyó, se fue construida con el esfuerzo y el concurso de muchos mexicanos a lo largo de muchas generaciones. Yo fui al final parte de ese proceso, pero no fue cosa, por supuesto, cosa mía. Había gente que había estado en las calles, en el Congreso, en la opinión pública, en la ciudadanía, en la sociedad civil, clamando por democracia. Y finalmente alcanzamos algo de lo cual los mexicanos podíamos decir, por fin vivo en un país democrático. ¿Y qué sucede? Llegan unas personas aprovechando esa democracia que habíamos construido entre todos, se hacen del poder público y empiezan a manipular, a distorsionar, a abusar. ¿Ven lo que les digo? Las democracias solamente son democracias cuando ellos lo dicen. Las democracias solo son democracias cuando ellos la construyen. Las democracias solo son democracias cuando ellos están en el poder. Recordemos que cuando estuvo Ernesto Zedillo, él tenía mayoría en el Congreso. Él tenía mayoría en el Congreso. Y él de un plumazo quitó a ministros, inventó el Consejo de la Judicatura Federal, que para nada sirvió, hizo y deshizo, modificó 20 artículos en esa reforma. 20. Pero él sí fue un demócrata. Y Morena no. Y los 36 millones de mexicanas y mexicanos que votaron tampoco son parte de esta democracia. Pero bueno, fíjense. Zedillo siguió y se siguió enredando. Ciro Gómez Leiva, la verdad es que aquí sí estuvo a la altura, en verdad, y miren que para qué, fíjense que lo que estoy diciendo, sí estuvo a la altura de esta entrevista. Zedillo afirma que hay resistencia a la tiranía en la ciudadanía y critica la mañanera. Zedillo dice, ¿sabes qué, Ciro? La gente no quiere la reforma. ¿Sabes qué, Ciro? La gente está cansada. ¿Sabes qué, Ciro? La gente no está a gusto con el régimen o con el gobierno del presidente López Obrador. Y hasta Ciro, fíjense, Ciro Gómez Leiva le dice, o sea, ¿es en serio? Zedillo, ¿es en serio lo que estás diciendo? ¿Tienes pruebas de eso? Platícanoslo. Fíjense nada más. Sí lo pone en su lugar, la neta. Ningún proyecto, y usted lo sabe muy bien, avanza sin resistencias. Tiene que haber un espacio de resistencia a todo esto, Ernesto, porque no quisiera volverle a hacer la pregunta de, pues se acabó la democracia, se acabó el país. ¿Dónde están esos espacios? ¿Dónde los ve usted? Y ahora se lo pregunto como un analista, como un analista y como un estudioso. ¿Dónde están esos espacios de resistencia frente a este gran riesgo, frente a esta tiranía, como usted dijo? Se está destruyendo la democracia, se está construyendo una tiranía. ¿Dónde los ve, Ernesto? No, Ciro, primero tenemos una ciudadanía sí, que en su mayoría, yo diría en su absoluta mayoría, quiere vivir en una democracia. En una democracia donde prevalezca el Estado de Derecho. No todas las encuestas dicen eso. No todas las encuestas dicen eso. No porque votan por ellos, engañados. No, pero hablo de las encuestas. No hay que faltarle el respeto a la gente. Y tenemos algo muy importante que todavía existe. Tenemos gente como usted, como muchos intelectuales, como muchos periodistas libres, que no se han quedado callados. Pero ¿cuál respuesta es la que han tenido por parte del presidente? Han tenido calumnias, han tenido insultos, han tenido... Bueno, y de ahí se soltó la salida del que no tiene argumentos, ¿verdad? ¿Cuál es la salida del que no tiene argumentos? Empezar ay no, es que yo estoy de tu lado, ay, es que te ha ido mal, te han perseguido, bla,
bla, bla, bla. Yo me pregunto, ¿y este tipo nos gobernó 6 años? Y a este tipo le dicen que fue el presidente que estabilizó el país. ¿Es en serio? Hay gente que canonizó a este personaje. En verdad, qué poca memoria tenemos. Fíjense. Pero afortunadamente en el internet la información está a un clic de distancia. Ahí les va. Cedillo dice que la gente está harta, ¿verdad?, de esta tiranía y que quiere democracia y que no toda la gente está de acuerdo. Encuestas, ¿verdad? Esta encuesta la levantó Morena. Por lo que usted sabe o ha escuchado, ¿usted considera necesario que se lleve a cabo una reforma en el Poder Judicial? De las eras de Motecnia. ¿Se acuerdan de esta encuesta? Esta encuesta es vieja, ¿eh? No crean que es nueva. De las eras, dice que el 77% dice que sí, ENCOL el 83% dice que sí, y la comisión de encuestas, que es la de Morena, dice que el 81% dice que sí, considera necesario una reforma al Poder Judicial. ¿Y cómo cree usted que deben ser elegidos los magistrados y jueces del Poder Judicial? De las eras, por elección del pueblo de México, 68%, ENCOL 73% y la encuesta de Morena 75%. Ojalá y le llegue esta información a Cedillo, sería bien interesante, para que se entere de que la gente sí quiere la reforma al Poder Judicial y sí quiere que el voto salga del pueblo. Híjole, qué fácil es tumbarle argumentos a un expresidente. Dios, ¿cómo nos gobernó esto? ¿Cómo cree usted que deben ser elegidos los ministros de la Suprema Corte? Por elección del pueblo de México, 68%, ENCOL 75%, la encuesta de Morena 75%. Por la Cámara de Senadores, todo bajito, no sabe, no contestó, así de bajito. Bueno. ¿Usted estaría de acuerdo o en desacuerdo con la creación de un órgano independiente al Poder Judicial de la Federación que vigile, investigue y sancione los ministros, magistrados y jueces que incurran en alguna falta o un acto de corrupción? O sea, que desaparezca el mugroso Consejo de la Judicatura Federal que ha servido solamente a los intereses de Norma Piña. Dice la gente, 87% está de acuerdo, 85% está de acuerdo y 89% está de acuerdo. Ahora, esa encuesta no le agrada a Ernesto Cedillo, le ponemos una más reciente, ¿sí? Bueno, esta, nada más que aquí no se ve muy, muy claro, pero ahorita se las hago un poquito más grande. Dice, en las últimas semanas se ha discutido en distintos medios y foros una reforma al Poder Judicial que, entre otras cosas, propone que diversos cargos de dicho poder, incluidos los ministros de la Suprema Corte de Justicia, sean elegidos por voto popular. ¿Usted aprueba o desaprueba esta reforma? Y vean nada más estos datos buenísimos. La parte azul, que dice el 33%, dice que aprueba mucho. Y la parte grisecita, que está abajo del 33%, dice que aprueba algo. O sea, el 63% de los encuestados dice que aprueban algo a mucho la reforma al Poder Judicial. Sería interesante hacerle llegar esta, ¿verdad? Aquí viene otra. De esta reforma al Poder Judicial, vamos a ponerlo aquí para que puedan ver la pregunta. De esta reforma al Poder Judicial, algunas personas opinan que elegir a los jueces por voto popular hará que la justicia responda a la gente. Mientras que otras personas opinan que elegir a los jueces por voto hará que la justicia responda al partido o grupos de intereses que lo apoyaron para ser jueces. ¿Cuál de las posturas refleja mejor lo que opina? La parte azul dice, elegir a los jueces por voto popular hará que la justicia responda a la gente. Casi el 60% está convencido de que el elegir a los jueces por voto popular hará que la justicia responda a la gente. Y un 32% dice, elegir a los jueces por voto popular hará que la justicia responda al partido o grupo que los apoyó para ser jueces. A ver, vamos a ponernos lo más críticos que se pueda. La reforma al Poder Judicial viene a solucionar absolutamente todas las fallas que hay en el Poder Judicial. No, y lo hemos dicho en todos los capítulos. 1. 2. ¿Se pueden llegar a colar personajes indeseados como jueces y magistrados? Sí. Como ahorita están colados. Ahora, ¿los vamos a tener más observados? También, porque la gente se va a involucrar en este proceso de elección. Lo que no acaba de entender, ¿sí?, la oposición y todos los trabajadores del Poder Judicial es que lejos de que esto sea una reforma que solucione todo de raíz
que otra vez no lo va a solucionar todo, es para que la gente se involucre por primera vez en el Poder Judicial, lo lea, lo entienda y lo valore. Señores del Poder Judicial, hoy por hoy la gente no los valora. ¿Por qué? Porque se la han pasado escondidos, porque para la gente no dan resultados. ¿Por qué? Porque la única vez que la gente los conoció fue ahora en esta huelga, en este paro, exigiendo o cuidando más bien sus intereses monetarios, sus privilegios, todo. O sea, la única vez que tuvo la gente la oportunidad de conocerlos, les conoció la parte no tan agradable, en pocas palabras. Ahora la gente se va a involucrar en el Poder Judicial, se va a involucrar con los jueces, con los magistrados, con los ministros, los va a sentir. Eso es la reforma al Poder Judicial. ¿A poco es tan difícil de entender esto para un expresidente que hasta da clases en Estados Unidos? Pero bueno, fíjense, Ernesto Zedillo dice que la gente está harta, que vive en una tiranía, que literal ya no quieren a López Obrador. ¿Qué pensará Ernesto Zedillo de esta imagen? ¿Qué pensará Ernesto Zedillo de este Zócalo de hace 2 días? Repleto, hasta la médula, hasta reventar, véanlo. El señor presidente está a 13 días de irse y la gente le regala un Zócalo lleno, repleto, que no cabe un solo alfiler. Y no solo le regala un lleno, le regala frases como estas. Y como estas. Gracias. Gracias. Es un honor estar con Obrador y gracias. 13 días de que se vaya. El día de ayer en la noche yo lo decía. ¿Cuánto daño le hizo a tanta gente estos expresidentes que en los últimos 6 meses o el último año de su presidencia eran presidentes prófugos, eran presidentes turistas, que se la pasaban haciendo viajes internacionales para los acuerdos? El último año de todos los expresidentes se la pasaban viajando. ¿Por qué? Porque ya tenían un desprestigio impresionante. Porque ya les habían sacado temas de corrupción como ninguno, porque ya habían perdido la mayoría en las cámaras, o porque ya habían perdido estados, o porque hasta su mismo movimiento ya ni los mencionaba. Hay que recordar en las campañas del 2018, ¿quién mencionaba como ejemplo a Peña Nieto? ¿Quién? Nadie mencionaba a Peña Nieto como ejemplo, nadie lo ponía como ejemplo, ¿sí? Y ahora viene un Zedillo que también salió casi por la puerta de atrás, por el FOAPROA y otras cosas más, a querer hablar de democracia. Afortunadamente la doctora Claudia Sheinbaum tiene, y digo afortunadamente, tiene muchísimo menos paciencia que el presidente López Obrador, y lo digo en sentido positivo, porque pues es más frontal. Y fíjense lo que les dijo a Zedillo. Ojalá y lo escuche Zedillo. El viejo régimen es un representante del régimen de corrupción y privilegios. Y como tal opina. Y qué bueno que opine, nadie, para eso somos un país democrático. No coincido. Fíjense el argumento. Dicen que vamos al autoritarismo y al fin de la República. Y se van a elegir los jueces por voto popular. O sea, ¿cómo? Ahora resulta que la democracia, que es la elección en el Poder Judicial, representa autoritarismo. ¿No les parece una contradicción? Pues es una contradicción, ¿no? Lo que planteamos es que el Poder Judicial
hoy tiene mucha corrupción, nepotismo, y no representa los intereses de las y los mexicanos, más que de un sector en algunos casos. Yo en algún momento planteé que ahora el Poder Judicial, así como el Poder Ejecutivo separó el Poder Económico del Poder Político, ahora eso va a ocurrir en el Judicial. Cada quien tiene una función. La impartición de justicia es el objetivo fundamental del Poder Judicial. Ahí está. Para Ernesto Zedillo, que dice que ya no vivimos en una democracia. Por eso les digo que afortunadamente viene una Claudia Sheinbaum que los va a seguir poniendo en su lugar. Y ya para finalizar, me encantó este fragmento de Foro TV y de lo que dice Leo Zuckerman. Dice exactamente lo que yo he venido repitiendo durante todo este programa. ¿Cómo es posible que todos dicen que es un fracaso la política de López Obrador o el gobierno de López Obrador? E incluso ayer analizábamos a Hernán Gómez Bruera y dice que se siente desilusionado y que dice que las cosas no están nada bien con este gobierno. Cuando Leo Zuckerman, el principal crítico de López Obrador, dice que es un fenómeno nunca antes visto. Véanlo, cómo lo dice. Son 21 segundos de joya. Es cierto que estamos viendo cosas inéditas, porque antes ese poder de aplanadora sí lo tenían los presidentes priistas, pero no a 15 días de irse. Al revés, a 15 días de irse ya se estaba apagando la estrella, ya estaban en la melancolía y en la nostalgia. Esto sí es algo inédito. Y desde luego, en la época de la democracia, ni pensar en un poder así, a 15 días de dejar el poder. Es que eso es increíble, Blanca. Sí, efectivamente, digamos, esto sí no lo habíamos visto. Es cierto que estamos viendo cosas. ¿Qué hubo? A 15 días, ellos dicen, a 13 días de que el presidente López Obrador se vaya, sigue inaugurando obras, sigue cumpliéndole a los mexicanos, sigue trabajando, sigue dando mañaneras, sigue haciendo todo su trabajo como lo hizo desde el día 1 hasta el día 30 de septiembre. Y si no me falla, el 30 de septiembre es lunes. Lunes 30 de septiembre, que va a ser su último día de trabajo, estará parado en una mañanera. Ahora dice Ernesto Zedillo, es que López Obrador tiene las mañaneras y desde ahí los oprime, los reprime. Tonto ustedes, expresidente, que no fueron capaces de pararse frente a la gente y platicarles todos los días lo que estaba sucediendo y los proyectos que venían a futuro. Tonto ustedes, cortos de mira. Esos son lo que fueron. En fin, pues bueno, así las cosas con Salinas Pliego. Todo apunta a que va a pagar y sí da gusto. No de ese gusto burlón, de ese gusto que tiene que cumplir, que se tiene que alinear. Y por otra, pues reaparece Zedillo. Por décadas, Zedillo no se paraba en México. Pasó la reforma energética, estas famosas reformas estructurales. ¿Y Zedillo? ¿Dónde estaba? Pasaron un montón de cosas en el Ejecutivo y en el Legislativo. ¿Y Zedillo? ¿Dónde estaba? ¡Ah! Pero no me le toquen el judicial porque miren, se teletransportó cual Goku. Se teletransportó el hombre. De la nada no salió. Casi como generación espontánea. ¿O cuándo había venido a México? ¿O cuándo se había pronunciado por algo de lo que estaba sucediendo en México? ¿Se dan cuenta? ¿Cómo el diagnóstico es el correcto? Ya era momento de que le quitáramos como pueblo el poder judicial a esta mafia, a estos oligarcas y a estos grupos que tenían cooptado, ¿qué digo cooptado? Comprado al poder judicial. Y ahora les está doliendo que ya no les pertenece. Qué bonito es lo bonito. Y saber que para estos personajes se les acabó su negocio. Les quitamos el último poder que tenían en sus manos y ahora es de nosotros como ciudadanía. En fin,